Esta semana, la precandidata del Frente Amplio, la ingeniera Carolina Cose, presentó el Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad, o Plan País. Son propuestas concretas que aplicaremos en caso de ganar y que el Frente Amplio sea gobierno en 2025, aludió Cose en su cuenta de Instagram, refiriéndose justamente a este Plan País. Sobre este lanzamiento, sobre este Plan País, que tiene muchísimos aspectos, y que solo seguramente vamos a poder conversar de alguno de ellos, y lo vamos a hacer con el contador Pablo Ferreri, coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo y que fuera además subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Ferreri, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Álvaro, un enorme placer estar con ustedes. Bueno, decía, es un plan muy abarcativo, tiene muchísimos aspectos. No sé en cuál es posible poner el énfasis. ¿Hay alguno? Porque, bueno, podemos hablar de hábitat, allí en el hábitat de muchos temas, por ejemplo, el tema del sistema cooperativo, el tema de alquileres, garantía de alquileres, subsidios para jóvenes, en fin, un tema que es muy caro, pero también las personas en situación de calle, en fin. Hay tantos aspectos, decía, que no sabría por cuál comenzar. ¿Cuáles son los principales a su criterio? Sí, Álvaro, quizá primero valga la pena hacer algún comentario general sobre este plan. Claro. Nosotros tenemos todos los Frente Amplistas, tenemos un programa de gobierno que nos enmarca y nos ampara, y bajo el cual todos trabajamos. Estas medidas son, por decirlo de alguna forma, un aterrizaje concreto de las líneas generales que nos marca el plan de gobierno. Y todas ellas tienen relación con esos lineamientos que los Frente Amplistas hemos definido en conjunto y en un trabajo a lo largo de más de 2 años por miles de personas que elaboraron ese programa. Sobre esa base hemos identificado algunas líneas de trabajo que entendemos que deben llevarse adelante de manera inmediata, porque Uruguay tiene una urgencia importante en atender temas vinculados a la seguridad. Pero la seguridad entendida de manera multidimensional. No hay un único factor que la explique, o que explique el deterioro de la seguridad, y por lo tanto tampoco hay un único factor a atender si queremos mejorar los niveles de seguridad en nuestro país. Por eso hemos identificado que es necesario trabajar por lo menos en 3 planos. Un plano tiene que ver con reducir los niveles de violencia en el Uruguay. En segundo lugar, reducir los niveles de desigualdad que tensionan a la sociedad y tienden o pueden hacerla tender a mayores niveles de insatisfacción y violencia. Y en tercer lugar, mejorar los niveles de convivencia. Bajo esos 3 vectores se enmarcan las medidas que Carolina y todo el equipo que trabajaron más de 40 personas en el diseño de esta propuesta, presentamos el martes pasado en el Teatro El Galpón. Yo diría que hay medidas vinculadas a algunos ejes como la salud, como tú muy bien decías, a la vivienda y el hábitat, medidas vinculadas al medio ambiente, al trabajo, a la infancia y a la adolescencia. Nosotros tenemos una preocupación muy fuerte, por ejemplo, con los temas vinculados a la pobreza infantil, que como muy bien sabés, porque también lo han tratado muchas veces en el programa, hoy Uruguay tiene un nivel de infantilización de la pobreza que es de los más altos de América Latina. Tenemos un 20% de pobreza infantil, cuando la pobreza general en Uruguay en promedio se ubica en el entorno del 10%. Y esta cifra no solo es lacerante para nuestra sensibilidad, sino que además frena cualquier posibilidad de desarrollo futuro para nuestro país. Por eso, en esta materia también se han pensado medidas que tienen que ver con, por ejemplo, mejorar las transferencias monetarias que se dan a los hogares pobres, para atender ahí una situación urgente. Eso habitualmente se lo tilda de asistencialismo desde el otro lado. Bueno, sí, es una crítica que en general desde la derecha ocurre, pero nosotros entendemos que para aquellos que están
más complicados, en situación de vulnerabilidad extrema, nosotros como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de sacarlos de esa situación e incorporarlos a una vida digna, primero que nada, y luego a posibilidades de mejora y de desarrollo. Además de mejorar y rediseñar todo el esquema de transferencias, eso obviamente es algo que va a llevar más tiempo que el primer año de gobierno. Estas medidas están pensadas para ser tratadas en el primer año de gobierno. Más allá de eso también, por ejemplo, hoy en Uruguay se da alimentación a los niños en edad escolar en las escuelas, sí, pero esto se corta de manera abrupta, por decirlo algo, en la vida de estas personas cuando pasan a secundaria. Y hoy en secundaria, según los estudios disponibles, aproximadamente el 45% del alumnado en diferentes grados tiene inseguridad alimentaria. Obviamente no todos de la misma forma ni de la misma intensidad, pero hay un 45% que tiene algún nivel de inseguridad alimentaria. Y por lo tanto también nos planteamos avanzar con extender la alimentación a secundaria para mitigar parte de estos problemas. Luego tú mencionabas, por ejemplo, aspectos vinculados al hábitat y a la vivienda. Hemos detectado por lo menos 50 zonas en todo el Uruguay que requieren una serie de intervenciones vinculadas a la caminería, al alumbrado público, al espacio público, pero también a mejoras puntuales en las casas, que entendemos que esto va a requerir un trabajo muy coordinado con cada una de las intendencias en todo el país para atender estas zonas de manera lo más rápida posible. También en Uruguay hay aproximadamente unas 4.000 viviendas que no tienen baño, y por lo tanto, antes de pensar en soluciones habitacionales más de fondo, debemos trabajar también en coordinación con las intendencias para resolver por lo menos la construcción de esos baños. Nos proponemos empezar con aproximadamente unos 1.200, para luego en el resto del periodo ir avanzando en una solución de todos estos casos. También pensamos en el caso de la vivienda mejorar y potenciar el fondo de garantías que hoy existe, pero que tiene una utilización muy acotada, y también comenzar a trabajar con subsidios a alquileres que tengan determinados topes, ¿no? Tengan un tope de ingresos, que lo estamos calculando en el entorno de unos 77.000 pesos para que se entienda por todos en el núcleo familiar, y que a su vez tenga un tope del alquiler que se pueda subsidiar. Esperamos que esta sea una medida que contribuya sobre todo para parejas jóvenes de ingresos medios o medio bajos a poder acceder a una vivienda por el sistema de alquiler. Te puedo mencionar también otros aspectos vinculados, por ejemplo, a otra realidad lacerante que hemos visto como en este periodo se ha agudizado, que tiene que ver con trabajar con las personas en situación de calle. Hoy en Uruguay existen aproximadamente unas 4.000 personas en esta situación, algo que era un fenómeno particularmente montevideano. Hoy vemos que prácticamente en todas las capitales del país hay gente personas viviendo en situación de calle. Sí. Y por lo tanto el abordaje tiene que ser mucho más intenso en su tratamiento, en el acompañamiento de estas personas, para tratar de sacarlas primero que nada a ellas de esta situación tan vulnerable y tan degradante, pero también para mejorar la convivencia de todos quienes vivimos en sociedad. Ferreri, perdón la interrupción. Hoy, a propósito de propuestas de otra precandidata, de otro partido político, decíamos cómo realmente aparecen un montón de propuestas, a veces en campaña electoral, que después no siempre se concretan en la realidad. Nos llega allí uno de los mensajes justamente desde la audiencia, dice: excelentes ideas y propuestas, pero ¿cómo se llevaría a cabo? ¿Es absolutamente realizable todo esto que se está planteando en el Plan País? Bueno, nosotros entendemos que sí. En general, los gobiernos del Frente Amplio, cuando presentan sus programas a la ciudadanía, podemos ver los niveles de cumplimiento que han tenido en los 15 años de gobierno. El gobierno actual asumió luego de una campaña electoral en la cual prometió
no recuerdo ahora si eran 200 o 300 centros de enseñanza de tiempo completo, 50.000 viviendas, Sí, bueno, nada de de eso. todas maneras, me permito interrumpir nuevamente, perdón, porque hace muy poquito, aproximadamente un mes, en la diaria, en la parte de economía de la diaria, usted decía, no alcanza con hacer exactamente lo mismo que venía haciendo el Frente Amplio en los últimos años. Por el contrario, es necesario impulsar un proyecto nacional de desarrollo que tenga como pilares el fomento de la inversión productiva, la redistribución de la riqueza, la provisión de bienes y servicios públicos de calidad y universales y la sustentabilidad medioambiental. O sea, hay que mejorar lo que hizo previamente el Frente Amplio. Sí, yo no me estaba refiriendo a hacer más de lo mismo ahora, sino Uh-huh. me estaba refiriendo a los compromisos que en su momento asumió el Frente Amplio y los niveles de cumplimiento que había alcanzado de esos compromisos. Me estaba Uh-huh. refiriendo en ese plano Bien. y marcando que este gobierno generó compromisos que muy lejos está de cumplir, como por ejemplo el de las 50.000 viviendas o los centenares de liceos de tiempo completo que también se habían prometido. Pero bueno, nosotros entendemos que, amparados en nuestro programa de gobierno, estas medidas que implican un aterrizaje más concreto se pueden ir realizando, algunas comenzándolas en el primer año de gobierno y obviamente luego la completitud de las mismas se irá alcanzando a lo largo de todo el periodo del gobierno que viene, ¿no? Hay algunas que son de más largo aliento, que requieren una implementación comenzando en el primer año, más gradual en todo el periodo. Nosotros entendemos que se puede trabajar en ellas, algunas o unas cuantas de ellas no implican costo, sino que lo que implican es un rediseño de las políticas públicas, Uh-huh. trabajar de mejor manera y con un enfoque diferente. Ahí va un poco lo que tú decías, que yo había mencionado. Yo creo que los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo los primeros, experimentaron un gran crecimiento económico y una importante reducción de la desigualdad. Ya en el tercer periodo de gobierno ese círculo virtuoso entre crecimiento y equidad se vio enlentecido. Crecimos bastante menos y los niveles de desigualdad quedaron bastante más estables. Y en este periodo ese círculo virtuoso se terminó de romper. Uh-huh. La desigualdad creció, la pobreza creció y la economía también creció muy poco. Por lo tanto, no alcanza con hacer lo que veníamos haciendo si queremos obtener mejores resultados, por ejemplo, en lo que te mencionaba de la evolución de los índices de desigualdad, de pobreza y en particular de pobreza infantil. Por eso aquí nos estamos planteando, como te decía, un rediseño del esquema de transferencias, avanzar en la alimentación en secundaria también, por poner algunos ejemplos de políticas públicas que creemos que tienen que avanzar con una nueva generación de políticas con respecto a lo que veníamos haciendo. Uruguay tiene que dar ese salto de calidad y creemos que es posible. ¿Y condicionaría todas estas propuestas, estarían condicionadas si se aprueba o no el plebiscito de la reforma de la seguridad social? Bueno, nosotros entendemos, hay medidas aquí que hemos planteado para el primer año, que el primer año tienen un costo de aproximadamente 0,4% del PBI, que es un 1,2% del presupuesto nacional. Es una cifra acotada ese primer año. Por lo tanto, se puede trabajar sobre redistribuciones, reasignaciones, priorizando esto en las partidas de los distintos organismos, atendiendo a las subejecuciones que siempre se tienen en el presupuesto nacional. Y luego, para adelante, obviamente, con el resultado del plebiscito, estas cosas se valorarán en la discusión del presupuesto nacional. Allí, como toda política pública, habrá que definir cómo impactan todas las cosas cuando estén arriba de la mesa. Hoy, con los elementos que tenemos, sabemos que en ese primer año de gobierno podemos ir trabajando sobre estos aspectos. Hay otros temas, hay uno en los que el actual gobierno también ha puesto el énfasis de alguna forma, y es en lo que tiene que ver con la salud mental, en especial de adolescentes y jóvenes, y esto también está recogido en este Plan País. Sí, para nosotros este es un aspecto central. Nuestro equipo de salud ha identificado allí un enorme problema en la sociedad uruguaya, particularmente en los jóvenes, y por eso... Y también en la policía, ¿no? Porque lo hacen notar en el plan. Sí, también allí entendemos que
debemos trabajar en varios aspectos vinculados a esto. Lo primero es decretar la emergencia en salud mental en el Uruguay. Creemos que eso, bajo ese paraguas, se pueden luego desplegar una serie de acciones, pero que es fundamental trabajar sobre ese paradigma, ¿no? De que hoy tenemos una emergencia en materia de salud mental, ¿no? Entonces, sobre eso queremos trabajar. Luego allí se plantean aspectos vinculados a atender los aspectos de salud mental con distintos énfasis, como tú mencionabas, generando líneas de atención, equipos multidisciplinarios en los distintos departamentos. Hay algunos que tienen algunas estructuras, otros que no. Se plantea generar las estructuras como para poder atender en todo el país y con centros de atención digital, y también poner énfasis, como tú decías, en poblaciones o colectivos que tienen problemas aún más agravados, como es el caso de los policías, ¿no? Ahí hay un problema importante que tenemos que ayudar a resolver. Sí, porque si quienes están trabajando en la seguridad presentan estos problemas, se amplifica el problema. Absolutamente, absolutamente. Creemos que ahí hay que actuar y con urgencia, ¿no? Cuando vemos los problemas de salud mental, incluso la tasa de suicidios y demás, hay una situación en nuestra policía que tenemos que ayudar a protegerlos y a resolver. Yo no pretendo que usted hable de todos los temas, pero bueno, como estamos haciendo el repaso, me centro en otro tema que ha estado en la consideración de toda la ciudadanía desde hace tiempo, y es el tema del agua, por la sequía, por las inundaciones, por todo el impacto que esto genera, porque estamos situados sobre el acuífero Guaraní, porque aparentemente algunas visitas de los Estados Unidos, aunque se niegue, parece que tiene que ver con este recurso tan importante, en fin, y allí está considerado también dentro del capítulo seguridad ambiental el monitoreo, por ejemplo, de la calidad del agua, la intervención en los cursos de agua, en fin, el tema está planteado. Sí, para nosotros los aspectos medioambientales también deben ser tratados con urgencia. Allí estamos planteando, primero que nada, equipos de monitoreo, la aplicación de tecnología para monitorear áreas muy sensibles. Luego también uniformizar los criterios para los controles de las aplicaciones de los agroquímicos, y también trabajar en la limpieza de cursos de agua en todo el territorio. Esto también es otra medida que debe trabajarse en fuerte coordinación con las intendencias, ¿no? Entendemos que allí es necesario trabajar también en estos aspectos. Por lo tanto, como tú decías, para nosotros este es un aspecto que tiene mucha relevancia y en el cual vamos a tener que trabajar. Creo que es justo reconocer que es un paso en la dirección correcta haber creado el Ministerio de Ambiente, pero bueno, hay que dotarlo de más sustancia al trabajo que así se realiza y atender todo lo vinculado al agua, al acceso y al uso de la misma, tanto con fines de salud humana como con fines productivos. Es un tema clave para el Uruguay del futuro. Bueno, y seguimos saltando de tema en tema, Ferreri, porque hoy, bueno, hablábamos del tema, usted hablaba del tema de la seguridad, el tema de las cárceles sigue siendo un problema. La prisionalización parece que va cada vez en aumento, y no parece, de hecho va en aumento. Luego allí se genera una situación en las cárceles que son inhumanas, por lo general, las condiciones en las que sobreviven allí las personas. Luego, si vuelven a la sociedad, allí no tienen un proceso de inserción como deberían, producto de que la prisionalización no fue reeducativa, sino que fue simplemente un estar presos o presas, y allí hay justamente todo un tema que está vinculado también al consumo, al narcotráfico, la violencia de género. Tiene muchas vertientes todo este tema.
Absolutamente, Álvaro. Este es un tema muy preocupante. Las cifras lo muestran claramente. A principios del siglo XXI, Uruguay tenía una población carcelaria en el entorno de unas 4.000 personas. Hoy estamos en unas 15.000 personas privadas de libertad. Eso habla a las claras del crecimiento exponencial que hemos tenido en estos años. Esto está asociado a problemas, como tú decías, de adicciones, de salud mental, y presenta hoy esta población, además, un altísimo grado de reincidencia cuando son liberados, porque justamente no se generaron oportunidades de formación, de transformación cuando están privados de libertad, y luego, por lo tanto, el acceso a oportunidades de trabajo, etcétera, de reinserción en la sociedad, son muy difíciles, y se conforma ahí un círculo vicioso que termina generando esa espiral de crecimiento de la población carcelaria. Por lo tanto, hay que trabajar fuertemente para cortar ese ciclo de reproducción de la población carcelaria, y eso tiene que ver con medidas que aquí estamos planteando también de un acompañamiento más fuerte en el preegreso, y luego en el egreso, también generando oportunidades laborales con puestos de trabajo protegidos, temporales, para colaborar con la reinserción de quienes van saliendo de la cárcel, ¿no? Este es un aspecto, yo creo, medular también en los temas de reducción de la violencia y mejora de los niveles de convivencia en Uruguay. ¿El tema combate al lavado de activos es importante? Absolutamente. Esto es una de las patas centrales del narcotráfico, es el financiamiento del narcotráfico. Lamentablemente, en este periodo de gobierno se han disminuido los controles vinculados a el combate al lavado de activos. Por ejemplo, recordemos los artículos incluidos en la LUC al respecto. El artículo 221 de la LUC elevó el monto por el cual se pueden realizar transacciones en efectivo, elevándolo a 1 millón de unidades indexadas. A valores de hoy estamos hablando de $150.000. Es decir, en Uruguay se pueden hacer compras en efectivo por hasta $150.000. No solo parece ridículo, sino que además atenta contra el combate al lavado de activos y fomenta el avance del narcotráfico. El narcotráfico es una actividad ilegal, pero eminentemente es un negocio, y por lo tanto, como todo negocio, si uno corta el financiamiento o combate el financiamiento, estará haciendo una contribución importante al combate del narcotráfico en general, que hemos visto cómo ha avanzado en muchas zonas del Uruguay. Por lo tanto, restablecer y mejorar controles es un aspecto importante, pero también urgente. Por eso estamos planteando aquí tomar acciones inmediatas en esta materia, como revertir el umbral de dinero que se puede utilizar para transacciones en efectivo, y también estamos planteando generar una verdadera coordinación institucional entre todos los organismos que tienen que ver con esto, como es la CENACLAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, la Fiscalía, la Auditoría Interna de la Nación, la DGI, el BPS, la aduana, generar una verdadera gobernanza dotada de los instrumentos y recursos necesarios para el combate al lavado de activos. Estamos muy lejos, hemos retrocedido en este periodo de gobierno, y Uruguay debe ponerse a tono con las necesidades que tiene en esta materia. Pablo Ferreri, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que tratamos de abarcar algunos temas, nos quedaron un montón, así que bueno, será motivo de una próxima charla. Cómo no, será como siempre, Álvaro, un placer estar con ustedes, y debido a algunas complicaciones la hicimos por mí. La próxima prometo honrar la promesa de estar en estudios. Bueno, pero la próxima va a tener que ser con bizcochos, entonces. Se prometen los bizcochos, y lo que se compromete se cumple. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.